Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Yo soy el doctor Peter Putney y estoy aquí con doctor Humberto Gómez y estamos hablando acerca de la Biblia RVG y el asunto de la Biblia, traducciones de la Biblia y todo esto. Doctor Gómez, ¿cómo está? Bendecido, muy contento de estar aquí en la hermosa Colombia. Gloria a Dios. Es una bendición tenerle aquí con nosotros. Él está predicando una conferencia bíblica para nosotros y pensábamos, ¿por qué no hablar de la Biblia mientras que está aquí, cierto? Excelente, Amén. excelente. Gloria al Señor. Ok, vamos a hacer preguntas frecuentes que personas tienen acerca de la revisión de la Biblia, traducciones de la Biblia y especialmente la Biblia RVG. Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos una revisión en español o por qué fue hecha la versión RVG? Gracias, hermano. Déjeme primero dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Amén. Y es una promesa que Dios dio. Él prometió guardar su palabra. Y cosa tremenda, dice, cada palabra es importantísima. Dice, tú las guardarás de esta generación. En cada generación siempre se ha levantado persona, grupo que ataca la palabra de Dios. Y esta generación no es la excepción. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Dios prometió preservar sus palabras y gracias a Dios que lo ha hecho. Sí. El por qué hicimos una revisión. Mire, yo fui salvo en el año 1971, estando yo hundido en la miseria, en el pecado, en la maldad. Un hombre con una Biblia en la mano vino y me habló de Jesucristo. Él traía la antigua 1909 y con ella me llevó a los pies de Jesucristo. El Señor me salvó, luego me llamó a predicar y así comencé mi ministerio. Plantamos las primeras iglesias cuando Dios nos llamó como misioneros. Fue en el año 1979 aproximadamente, cuando yo asistí a una conferencia en los Estados Unidos y el grupo principal que tenía la conferencia eran de habla inglesa. Entonces, estando ahí, comencé a escuchar algunas cosas que no iban de acuerdo con mi Biblia. Yo recuerdo escuchar a un predicador hablar de Daniel 3:25, que el parecer del cuarto ahí en el horno de fuego era semejante al Hijo de Dios. Y mi Biblia decía, al Hijo de los dioses. Y yo dije, ¿por qué la Biblia en inglés dice el Hijo de Dios? Y la mía dice, el Hijo de los dioses. Me llamó la atención. Y argumenté en mi propia mente que tal vez Nabucodonosor pues no conocía al Dios viviente y no conocía al Dios verdadero. Después escuché un mensaje en Juan, en Lucas capítulo 23, 42, cuando el ladrón en la cruz le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Yo me quedé viendo, aquel hombre predicó sobre el Señor, pero mi Biblia no tenía la palabra Señor. Yo dije, ¿cómo? Dios prometió preservar su palabra. Sus palabras y mi Biblia no tiene la palabra Señor. Entonces me llamó la atención y pregunté y me dijeron, es que nuestra Biblia viene del texto recibido, de textos receptus. Y entonces yo dije, pero yo he escuchado que nuestra Biblia también viene del texto recibido. Y después así se fueron acumulando cosas y escuchaba algo diferente.
tales las palabras del hermano de David cuando dijo, ¿acaso no hay una causa? Is there not a cause? Y la mía nomás decía, no son estas palabras. Y yo dije, algo no está bien. Entonces comencé a estudiar el asunto y ya hablé con mi pastor personalmente y le dije, pastor, hay algunas contradicciones en nuestra Biblia y la Biblia en inglés. Y yo creo que deberíamos hacer algo al respecto. ¿Se podrá? Yo recuerdo las palabras sabias de mi pastor. Dijo, Humberto, si tú quieres hacer algo y tienes el corazón para ello, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas para hacerlo. Mientras tanto, tú ocúpate en la lectura, estudia el asunto, estudia la historia de las Biblias, estudia los textos originales y a su debido tiempo Dios pondrá todos los medios. Y fue lo que hicimos. Al final ya inclusive yo tenía un temor grandísimo de hacer este trabajo, mucho miedo, porque yo respeto mucho la palabra de Dios y yo no quería cometer ningún error, conociéndome a mí mismo. Entonces esperé hasta que ya no pude esperar más. Yo deseaba en mi corazón que alguien más hiciera este trabajo, pero al final de cuentas ya no resistí y nos rendimos a hacer una revisión de la palabra de Dios. Y para mi sorpresa, hermano, comencé a encontrar que todos estos versículos estaban bien en la Biblia original en español. No fue sino al transcurrir del tiempo, con las sociedades bíblicas, comenzaron a utilizar otros textos, principalmente el texto crítico, Sí. que se fueron desviando Sí. de la palabra de Dios. La Reina Valera ha tenido varias revisiones y a través de los años empiezan a insertar más y más el texto crítico, la Septuaginta, textos corruptos de la Biblia, y por esto mucho está mal en las revisiones más nuevas. Pero sí, tiene razón, ¿cierto? Y también Dios envió muchos hombres eruditos, ¿cierto?, en los idiomas originales para ayudarle en este trabajo. Mire, cuando yo comencé este trabajo, yo sabía que no era el mejor hombre para hacerlo, sin duda, lo admito. Pero yo tenía el corazón, el deseo de tener la pureza de la palabra de Dios, tener todas las palabras preservadas. Y Dios envió en mi ayuda a hombres eruditos, expertos en los idiomas bíblicos, el doctor D.A. Waite, doctorado en idioma griego, en hebreo, no solamente doctorado por seminarios, sino por colegios seculares, por el mismo gobierno del estado de Texas. Entonces, hombres que conocen los idiomas originales, el doctor Louis Ray Taylor, excelente hombre de Dios, un hombre que habla aproximadamente 7 idiomas. Él tiene grabada la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis en los idiomas originales. Sí. Él habla hebreo perfectamente. Amén. Y él fue sigue siendo uno de los principales colaboradores en este trabajo. Sí. Y pues comenzamos y yo estoy contento con lo que Dios ha hecho. Sí, yo también. Muy contento con lo que Dios ha hecho. Muchos hombres han colaborado en esta gran obra ya a través de muchos años y es una bendición tener la Biblia RVG que tenemos hoy en día. Tenemos otra pregunta, hermanos, si podemos pasar. Usted habló del texto recibido y la Septuaginta. ¿Por qué es importante tener el texto correcto? ¿Cierto? No son todos los manuscritos iguales, dicen a varias personas, ¿cierto? ¿Usted tiene una opinión acerca de este punto? Sí, como no, pues les llamamos texto recibido, textos receptus, porque fueron los textos que el pueblo de Dios autorizó, aprobó, Sí. utilizó a través de los siglos, desde el principio. Por eso se le llama texto recibido. Fue el texto que fue recibido como inspirado de Dios, como perfecto, para la palabra de Dios. Sí, y de los más de 5,000 manuscritos que tenemos hoy en día,
La gran mayoría de ellos, más de 5,000 de ellos, apoyan el texto tradicional de la Biblia, el texto recibido. Absolutamente. Y solo muy pocos, un porcentaje pequeño de los textos alejandrinos son del texto crítico. ¿Cómo Y es posible que creas el 3% cuando el 97%? ajá, sí. Es increíble. Sí. Este realmente es una historia larga acerca de los textos y por esto hay un libro, si quiere leerlo, que se llama Ni una jota ni una tilde. Es gratis. El PDF del libro, este libro es gratis en el sitio web de nuestro seminario, seminariovictoria.com. Si quiere estudiar acerca de la historia de los manuscritos, cuáles manuscritos usan mayormente las Biblias nuevas y por qué son corruptas, y también la historia del texto recibido y toda la evidencia que hay que este es donde encontramos la palabra de Dios. También acerca del hebreo masorético y la Septuaginta y textos del Antiguo Testamento. Pero para los que están interesados, eso es importante porque Sí, dentro de los textos encontramos diferencias grandes, ¿cierto? claro. Usted mencionó cuando quitan el nombre del Señor, ¿cierto? Hay El esas nombre del Biblias, Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, sí, un sinnúmero de veces. añaden cosas que no están en la Biblia y atacan doctrinas importantes en la Biblia. Entonces, es un asunto importante tener el texto correcto. Si tiene dos vasos y uno es agua pura y otro es agua contaminada, uno quiere el agua puro, ¿cierto? Y Sí. las Biblias son traducidas de dos diferentes fuentes y es importante tener la fuente correcta. Y por esto la RBG quiso tener una Biblia que es completamente basada en los textos correctos de la Biblia y no tiene nada de contaminación del texto crítico y la Gloria al Septuaginta. Señor. Así es. Amén. Ok, una pregunta que tenemos es, algunas personas dicen, ustedes están poniendo demasiado énfasis en las palabras de la Biblia. Ustedes dicen, esta palabra no debe estar o falta esta palabra. Y dicen, no, solamente es importante que las ideas de la Biblia son traducidas. ¿Este es correcto o debemos traducir la Biblia lo más cerca a las palabras que es posible para cada idioma? El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, no dijo mis ideas o mis pensamientos, Sí, claro, mis palabras no pasarán. claro. Hasta donde es posible y el idioma lo permita, tienes que traducir palabra por palabra. Sí, y Es dice, la traducción verbal. él dijo también que ni una jota ni una tilde, las cosas más chiquitas en un idioma iban a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, sí, es la verdad. Y la idea de que las ideas solamente deben ser traducidas, personas creo que usan esto para pervertir la Biblia también, a decir lo que ellos piensan que debe decir en lugar de lo que realmente dice. O para justificar lo que saben que está mal en su Biblia. Sí, también, Sí. también tiene razón. Sí. Sí, pero sí, debemos traducir la Biblia lo más literalmente que podemos, ¿cierto? ¿Puedo añadir algo aquí? Sí. Una vez un hombre me dijo, pero ¿cómo este hombre, Humberto Gómez, quiere que por un 3% que está mal en mi Biblia, la tiremos a la basura? Y yo nunca he dicho eso, Ujú. pero fue lo que él dijo. Entonces mi respuesta fue, no, yo no quiero que tires tu Biblia. Yo quiero que corrijas el 3% que Claro. está mal para que tengas el 100% bien. Claro, claro que sí. 100% bien. Así es la verdad. Sí, Y 100% bien. Y no hay excusa de decir, está bien, yo sé. Y eso es algo que he visto. Muchos que tienen traducciones corruptas saben que hay errores en su Biblia y lo admiten. Dicen, yo sé que este es mal y aquello es mal, pero no sé, por el orgullo o por la falta de interés, no quieren cambiar. Y yo quiero una Biblia que es pura. Entonces, y obviamente todos pueden usar cualquier versión que quieren, pero para los que quieren una que no tiene las corrupciones de los textos malos, es importante tener una Biblia como la RBG. Gloria a Dios por esto. Ok, ¿qué tal esta pregunta? Hay quienes dicen que el asunto de la Biblia causa división en iglesias, entonces por hablar de la pureza de la Biblia,
por tratar de quitar los errores de la Biblia, solamente está causando divisiones y peleas y este es del diablo y todo esto. Yo tengo una respuesta también a esto, pero ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? En todas las áreas de la cristiandad, imagínense, el Señor Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Imagínense que Jesús, no queriendo causar de división, no hubiera venido a esta tierra. Sí, sí, así es. Sí, entonces hubo división entre el pueblo judío, hubo una guerra, los apóstoles fueron perseguidos, fueron azotados, algunos fueron muertos por la palabra de Dios. Entonces, eso es normal. En cuanto a nosotros no tenemos ninguna intención de pelearnos con nadie, ni obligamos a nadie. Amén. Nosotros queremos simple y sencillamente presentar la pureza de la palabra de Dios, escrita, y ya la decisión es de ellos, si Sí. la toman o la dejan. Nadie está obligado. Sí, las que quieran una Biblia que no contiene corrupción del texto crítico y estos textos malos, allí está la RBG. Pero nadie está forzando a nadie, nadie está obligando a nadie. Obviamente no es la idea causar peleas ni divisiones, pero habiendo dicho esto, nunca en la Biblia nos dice que debemos cerrar la boca y no decir la verdad porque alguien va a ofenderse. Amén. Y si la Biblia es la palabra de Dios, del cual creo yo, ¿qué merece ser defendido más que la Biblia? Si la Biblia no merece ser defendida, ¿qué más merece? ¿Cierto? Cierto, puedo citar un versículo, al menos una frase de un versículo en el libro de Proverbios que dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Amén. Y la palabra compra la verdad es que se paga un precio por la verdad. Ajá, sí. Y ese es el asunto. Muchos no quieren pagar el precio. Muchos saben que van a ser perseguidos, van a ser criticados. Yo estoy dispuesto a pagar el precio por la verdad. Y lo dice, y no la vendas. O sea, una vez que la atesoras, no hay precio que me la pueda quitar. Sí. Yo amo la palabra de Dios. Amén. Debemos quedar por lo que es correcto y la verdad. Absolutamente. Y si fuera la verdad que no debemos predicar la verdad cuando ofende a alguien, entonces no podemos predicar ninguna doctrina, ¿cierto? No puede decir que Cierto. Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, porque hay unos que se ofenden, ¿cierto? Exacto, Y no, sí. no tiene sentido esto, pero tampoco es la idea obligar si alguien quiere usar otra Biblia que es corrupta, Está en su hágale, derecho, no tengo está en ningún su problema, derecho, su decisión, pero tampoco voy a dejar de decir, hey, si quiere una Biblia que es buena, aquí está la RBG, porque Amén. hay personas que no quieren errores en su Biblia, yo siendo uno de ellos, ¿cierto? Amén. Ok, muy bien. Hay personas que dicen, mira, está bien tener una Biblia pura, pero yo fui salvo por esta otra Biblia y por esto yo no veo cómo debo cambiar porque fui salvo con esto, mi iglesia usaba esta traducción, etc. ¿Cómo responde usted a estas preguntas? Sí, entiendo el sentimiento que hay cuando se utiliza una Biblia para ganarte para Cristo, pero quiero que sepas que tu Biblia, la que tú usas, vamos a decir, mencionar una, tú fuiste salvo con la 60. Quiero decirte que quienes hicieron la revisión de la 60 no fueron salvos con la 60, Ujú, fueron salvos con la 1909, que es la que había, ujú, y ellos cambiaron de Biblia ujú. para darte a ti la revisión. Entonces, es una revisión de la palabra de Dios nada más. Ha habido muchas revisiones. Si tuviéramos que esperarnos hasta la final, pues todavía estuviéramos utilizando la 1569. Pero ha habido revisiones a través de los tiempos y no es, yo creo sinceramente, si, por ejemplo, en cualquier Biblia, Juan 3:16, hay suficiente evangelio allí para salvar al mundo entero, Claro, aunque tenga otros errores o contradicciones. Nomás con Juan 3:16, solo Juan 3:16 puede salvar al mundo entero. claro, sí. No, Entonces, yo sí. doy gracias a Dios por los que han sido salvos con
Biblias aún bastante corruptas, como Dios habla hoy, Exactamente. o algo así, que tiene los libros apócrifos y estos, pero sabe, la verdad está allá y puede leerla y puede ser salvo. Y um, también tenemos que tener cuidado de lo que se llama el pragmatismo. El pragmatismo siendo la filosofía humanística que enseña de que si algo funcionó, si resultaron buenos resultados, entonces debe ser correcto, ¿cierto? Y así personas justifican pecado porque dicen, mira, todo está bien o todo le fue bien. Y es bueno que fue salvo de pronto de la nueva versión internacional. Gloria a Dios. Pero este no significa que están bien los errores en esta Biblia y que Exacto. debe seguir usándola cuando hay otras opciones que no contienen errores. Es un error grande caer en el pragmatismo, porque los que creen en el pragmatismo pueden justificar a cualquier pecado que quieren decir. No, Exactamente. está bien mi pecado. No, usa una que es buena y da gloria a Dios que fue salvo y por la Biblia, ¿cierto? Claro. Y si hay una revisión de la Biblia que no contiene errores como las otras revisiones, yo creo que es una buena decisión cambiar Biblias a la que no tiene errores. Yo me enamoré de mi Biblia en 1909 y el mismo sentimiento que tiene quien utiliza la 60, yo tenía para la 9. Ujú. Aunque me criticaran, se burlaron de mí porque era una Biblia antigua, yo atesoraba, amaba mi Biblia, Claro, sí, pero hoy la amo más. sí, Aquí está la 9 todavía, pero ya mejorada. sí, amén. Sí, sí. Amén. Ok. Hay quienes que dicen que el trabajo de la Biblia es solamente para ganar dinero. Y como le dije, estamos hablando de preguntas frecuentes, ¿ok? Yo he, yo he sido acusado por usar la RBG y me han dicho, usted solo usa la RBG porque los, los de la RBG están pagándole a usar la RBG. Y todavía estoy esperando el cheque, hermano. Viene en Todavía, camino. todavía estoy esperando. Pero en serio, obviamente, para mí esta es una cosa un poquito necia, pero debemos decirlo. Yo puedo decir porque conozco casi todos los quienes han trabajado en este asunto y puedo decirles algo, no están ganando dinero por este asunto. Yo sé que mucho de lo que viene de las ventas de las Biblias va para comprar otras Biblias también Amén. y hay donaciones. Vamos a recibir aquí en el campo misionero en Colombia con la ayuda de Dios este año 10,000 Biblias gratis. Amén. Y lo siento, pero no escucho de las sociedades bíblicas dando miles de Biblias gratis, ¿cierto? Hay hay una obra para tratar ¿qué quiero decir? Para mí lo que veo es que personas no están tratando a ganar dinero, sino que están tratando de poner la Biblia pura en las manos de las personas, ¿cierto? ¿Usted tiene algo que quiere añadir? Sí. Ah, si quienes dicen que soy un hombre que ha hecho mucho dinero, lejos de ser mis enemigos, deberían de convertirse en mis amigos. Yo quiero un amigo millonario. No, por la gracia de Dios, esto es sin fines de lucro. Y eso fue una de las cosas que nos llevó a hacer este trabajo también, aparte de la pureza, el lucro. Cuando vimos que una imprenta no tenía permiso de las sociedades bíblicas para imprimir Juan y Romanos y Nuevos Testamentos para regalar, Sí. que tenían que pagar regalías, eso me indignó. ¿Cómo es posible que esta sociedad bíblica sea la dueña de la Biblia cuando la Biblia debe estar bajo la custodia del pueblo de Dios? Entonces, no, nosotros no ganamos de un dinero. De hecho, el mayor distribuidor de nuestra Biblia para su venta es Chick Publications. Y ellos no me envían un centavo a mí. Ellos pagan a mi iglesia
la iglesia es la que maneja los fondos. Yo no tengo acceso, no sé ni cuánto hay, creo que no hay mucho porque con ella pagamos Biblias para regalar. Ajá, sí. Entonces, yo no recibo ese dinero. Ajá. Okay. Lo hago con el corazón y los beneficios que se reciben son para la obra misionera. Amén. Ya sea para apoyar a gente que gana almas para Cristo o para distribuir más Biblias. Ajá. Pero su servidor no hace dinero y no tenemos a nadie bajo salario, a nadie se le paga un centavo. Exacto, sí. Entonces, yo sé que muchos ya saben esto, pero yo sé que hay personas que atacan y dicen esto. Y yo no sé por qué está bien para las sociedades de las plata. Biblias que ellos usan para ganar mucha plata, ¿cierto? Multitrillonarios. Por ejemplo, para imprimir la Reina Valera 60, aún 60 años después de que fue hecha, tiene que pagar a las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿cierto? Para cada Biblia que uno imprenta. Y ellos han ganado bastante plata y es un poquito chistoso que nadie dice nada de esto, pero cierto. Pero no, la RBG es una de las únicas traducciones en español que puede imprimir sin pagar nada. Absolutamente. Si no cambia el texto, no hay costo en imprimirla. Absolutamente. Y este es igual como la Biblia King James en inglés, que es igual. Y tenemos que reconocer esto, que este es una mentira. Y yo doy gracias a Dios por los quienes aman la palabra y trabajan para Dios y no para la plata, ¿cierto? Amén. Ok. También hay personas, hay quienes que dicen que nadie usa la RBG. Que es una Biblia que nadie usa y poca usada. ¿Cómo responde usted? Tal vez tengan razón, tú y yo no somos nadie. Por la gracia de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, cada día se está levantando más iglesias, un ejército grande que ama la pureza de la palabra de Dios. Yo estoy impresionado, en verdad, cuando comencé este trabajo, yo recuerdo que se me vino el mundo en contra. Y entonces no voy a entrar en detalles de toda la oposición que hubo, pero para mi sorpresa encontré que así como había gente que se oponía, había mucha gente, muchos siervos de Dios dispuestos a luchar por la pureza de la palabra de Dios. Sí. Y se unió un ejército y vamos creciendo todavía. Y en todos los lugares, cada día veo más iglesias abrazando la RBG y amándola, más que nada poniéndola en práctica y predicándola. Y yo sé que ya hay muchas iglesias en muchos países que están usando la RBG. Le doy un ejemplo. Hay un misionero, amigo mío, que se llama Don Rich en Perú. Precioso, hermano. Y él ha enviado muchas Biblias a muchas personas a través de los años. Y él acaba de recibir un contenedor de 20,000 Biblias para repartir en Perú y otros países alrededor de Perú. Y 2 semanas después, él me dijo, yo puedo regalarle unas. Y él me llamó y dijo, hey, ¿usted todavía quiere Biblias? Y le dije, pues hermano, creo que viene un contenedor a Colombia de 10,000. Yo creo que vamos a estar bien con esto, pero ¿por qué me está preguntando? Y él dijo, es que solo tengo 900 que me quieran y otros las quieren. Y antes de enviarlas, quiero preguntarle a usted si usted todavía quiere Biblias. Y yo le pregunté, hermano, usted acaba de recibir 20,000 hace 2 semanas. Y él dijo, sí, ya se acabaron. Sí. A finales del próximo mes, el hermano Gary Skure y su esposa y mi esposa y yo vamos a hacer un viaje por todo el oeste de México y vamos a llegar hasta la península de Yucatán y vamos a llevar 50,000 copias de la Biblia. Ajá. Aparte de Nuevos Testamentos y millones de folletos y Juan y Romanos. Por la gracia de Dios, hasta hoy ya se han impreso más de 6 millones de copias. Wow. De la Biblia, de la palabra de Dios, la RBG. Sí. Y seguimos creciendo, Amén. Y hay diferentes organizaciones que la imprimen. Yo no sé cuántas han impreso.
porque no tienen que pedirme permiso para hacerlo. Ujú, sí. Ellos lo hacen y damos gracias a Dios. Seguimos avanzando. Sí, pero sí, obviamente, cada año más personas están usando esta Biblia y los que dicen que es una Biblia que nadie usa, ellos no saben. Ellos no saben, la verdad. Sí. Ok. Yo entiendo, por ejemplo, si por 60 años era todo lo que tenían, Ujú, es lógico que la gran mayoría utilizara esa Biblia porque no había otra. ujú. Entonces, y si había otra, pues era escasamente publicada. Y por la gracia de Dios seguimos creciendo en todos los países. Yo he viajado a casi todos los países de habla hispana y en cada uno de los países que he viajado hay iglesias fuertes que aman las almas, aman la pureza de la palabra de Dios y aman la RBG. Amén, gloria a Dios. Otra pregunta aquí. Hay quienes que dicen que la RBG es solo una copia de la Biblia King James, o a veces dicen que es una traducción de la Biblia en King James y no de los textos originales. Entonces, yo también tengo algunas respuestas para esta pregunta, pero ¿usted quiere empezar? Sí, como no, bueno, es tan sencillo como esto. Si ambas Biblias vienen de una misma fuente, de un mismo texto, del texto recibido, es lógico que tienen que concordar, deben estar de acuerdo. Entonces, he leído algunas acusaciones falsas, decir, no, pues por ejemplo, Lucas 23, donde el ladrón dice, Señor, dice, es para seguir la King James. No, la Biblia en español la tenía antes que naciera la King James. Sí, exacto. Antes que naciera la King James. Sí. Entonces, es una falsedad. Hay un ejemplo pues algo que quiero notar primero es la hipocresía. Exacto. Todas las Biblias usan otras Biblias para comparar cuando hacen la revisión. Claro. No hay una excepción de eso. En cualquier idioma. Absolutamente. Tienen el texto original y tienen 10 otras Biblias confiables y miran cómo las otras Biblias han hecho la traducción. Entonces, es una realidad. Ninguna revisión. Absolutamente. Solamente tenía el griego y el hebreo y nunca miraron a cualquier otra Biblia. La Reina Valera 60, el cual es la más usada, creo que en español. En la 60, los revisores, yo tengo eso citado en mi libro, ellos dijeron de que usaron Biblias en inglés, pero no la buena, la King James, usaron Biblias corruptas que son de texto crítico y de Exacto. textos corruptos para hacer su traducción, ¿cierto? Hace mucho acuñé yo esta frase que dice, tu acusación es tu confesión. Sí. De lo que tú me acusas a mí es lo que tú estás haciendo. Ajá. Y es lo que han hecho las 60. Ellos siguieron una Biblia en inglés. Es una copia al carbón de la Biblia revisada en inglés. Ujú. Entonces, Yo, por ejemplo, un ejemplo de esto es, yo creo que es muy semejante la 60 a la Biblia en inglés, American Standard Version. una copia al En carbón. esta Biblia, por ejemplo, en la Biblia King James, traduce la palabra infierno 54 veces. En la RBG también es traducida 54 veces. En la 60 es traducido 13 veces. Ninguna vez en el Antiguo Testamento. 13 veces en el Nuevo Testamento dice infierno. Pero en la American Standard Version también es 13 veces. Y yo por curiosidad una vez dije, bueno, voy a mirar todas las veces que aparece en la American Standard Version y yo vi que están exactamente las mismas Es una copia al carbón. citas. Sí, sí. Ellos copiaron la American Standard Version para saber dónde traducir infierno. Entonces, bueno, si usted tiene un problema, si alguien tiene un problema que usaron la King James para chequear traducciones y para saber cómo la King James la uso, usted también tiene que entender que su Biblia preferida hizo lo mismo, sino con Biblias corruptas. Pero aún así, yo estoy muy feliz, hermano, que uso
los textos originales, los en su equipo, los eruditos los idiomas originales también, con el griego, con el hebreo, y también revisando qué hicieron los eruditos de la Biblia King James. Estoy feliz que usted hizo esto porque la Biblia King James viene de los textos Amén. originales correctos, y si la RVG también viene de los mismos textos, van a decir la misma cosa, Absolutamente. ¿cierto? Y también hay tiempos en el cual la Biblia King James traduce algo de una forma y de pronto una otra traducción traduce de otra forma. Por ejemplo, usted mencionó Daniel 3:25, hijo de Dios o hijo de los dioses. ¿Cuál es correcto? Y hay argumentos en los dos lados, pero a estudiar ve que los 54 eruditos, o no sé más de 50 eruditos que hicieron la Biblia King James, ellos fueron correctos. Y yo he estudiado este asunto mucho. Confío mucho más en el conocimiento de los idiomas originales de ellos que estas nuevas traducciones que realmente... Cuando vemos una traducción de la Biblia, pensamos, deben ser eruditos en el extremo quienes hicieron esto, pero a veces a conocer quiénes realmente lo hicieron. Cierto. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Cierto. Y debo decir también que cuando se hizo la traducción de la King James, la historia lo dice, ellos utilizaron la Reina Valera 1602 como el segundo testigo. Ellos también cotejaron su Biblia en inglés con la Biblia en español. Exacto, sí. Sí. Y no hay nada malo en esto. En ninguna manera. Es muy sabio porque queremos traducirlo correctamente. También algo más que quería notar, desde que la RVG primero fue publicada en 2004, cuando cuando han encontrado de pronto un error ortográfico o algo que puede ser mejorado en las nuevas ediciones, ustedes han hecho correcciones y ha ido mejorando las nuevas ediciones que están imprimidas. Entonces, hay unos quienes han criticado y dicen, mira, ustedes han hecho cambios para corregir cosas que necesitan ser corregidas, especialmente de pronto algo ortográfico o algo así. Y usan esto como una crítica. Personalmente, prefiero esto que las Biblias que tienen errores y nunca son corregidas, ¿cierto? Absolutamente, sí, no tienen corrección. La Biblia King James, incluso después fue publicada varias veces, hicieron unas correcciones, a veces ortográficas en la imprenta. Sí. Más que nada actualizaciones. Actualizaciones, ¿cierto? Entonces, yo quería preguntarle cuál es su opinión acerca de esto. Y qué tiene que decir acerca de este criticismo que tienen, esta crítica. Sí, no, volvemos a lo mismo. La Biblia King James pasó por un periodo como de 150 años de actualización del lenguaje, de 1611 a 1679, creo es. Entonces, pero en la Biblia en español, eso era imposible por la Inquisición. Nadie podía tocarla. Entonces, pero cuando nosotros hicimos el primer trabajo, tuvimos una reunión en el año 2001, ahí en Matamoros, Tamaulipas, hace 20 años, y vino un grupo grande, entre ellos, como digo, hombres eruditos en los idiomas originales, y el común acuerdo fue: vamos a corregir solamente lo que vemos que está mal o que se desvió del texto recibido al texto crítico. Y después miraremos qué podemos hacer. Y ese fue un acuerdo que para mí muy bueno. Lo primero que hicimos es erradicar completamente el texto crítico de nuestra Biblia. Y fue lo que hicimos. Ya después, con el correr del tiempo, hemos notado algunas cosas que tal vez pequeñas, pero son importantes, porque ni una jota ni una tilde
debe de pasar de la ley. Entonces, hemos actualizado y como digo, preferencias, ya casi no tenemos tiempo para ello, pero si hay algo que en realidad necesita ser corregido, nos da mucha alegría hacerlo. No, yo creo que no hay nadie, podemos hablar los dos a la vez, que ame más la pureza de la palabra de Dios que nosotros. Amamos la pureza y queremos lo mejor. Sí. Entonces, si hay algo necesario que hacer, lo hacemos. Sí. Absolutamente. Así es. Y todos están de acuerdo con eso. Y para los que critican esta decisión de hacer mejoraciones cuando es obvio que este puede ser mejorado, yo estoy feliz por esto, porque hace la Biblia aún más, una traducción más exacta en español, ¿cierto? Cierto. Y así es lo que queremos, y prefiero esto que lo que han hecho las otras traducciones que no están dispuestos a corregir errores grandísimos y obvios y fuertes. Y entonces este es algo que estoy feliz que han hecho desde 2004 y ya las nuevas ediciones de la RVG son bastante exactas en cuanto a la traducción, y le agradezco por esto, hermano. Amén. Ok, estas son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. El hermano va a estar con nosotros unos días más. Si usted de pronto tiene una pregunta acerca de la Biblia RVG y quiere hacer un comentario en este video, quizá tendremos tiempo para hacer otra entrevista contestando más preguntas. Amén. Pero si no, creo que este fue una bendición grande, hermano. Muchas gracias por su tiempo y vamos adelante en este asunto tan importante de defender la pureza de la palabra de Dios. Agradezco su atención. Dios les bendiga. Y yo amo la palabra de Dios. Sumamente pura es su palabra y la ama su siervo. Ame la pureza de la palabra de Dios y somos sus amigos. Queremos el bien para usted. Dios le bendiga. No tenemos intenciones de ofender a nadie. Simple y sencillamente queremos presentar la palabra de Dios y la decisión es suya. Que el Señor le bendiga cualquiera que esta decisión sea. Amén, hermano. Gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes por escuchar. Dios los bendiga y que tengan buen día.